Sol 106.5. Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa más influyente de la radio y la televisión nacional. En este martes 17 de diciembre, pues vamos de inmediato con nuestra agenda con más temas que tiempo. Así es que vamos a ver cómo lo manejamos, porque bueno, en primer lugar, tuvimos el placer ayer de estar en el acto de apertura y puesta en circulación del libro sobre la Casa de los Vitrales en la zona colonial, de la que hablaremos. Hay otra situación ahí de evasión fiscal, otro escándalo de evasión fiscal. Los escollos con el nuevo tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Ayer vimos pues el apoyo de Alfredo Martínez a Luis Alberto en un encuentro que similaba aquella famosa unidad de acero, ¿no? Para el caso específico de Santo Domingo Este, donde aparece pues el presidente Danilo Medina, el candidato presidencial Gonzalo Castillo, Luis Alberto, el candidato a la alcaldía del PLD y el alcalde Alfredo Martínez. Entonces, también tenemos el índice de desempeño consolidado de los presidentes dominicanos de la fundación, pues el de la fundación que dirige Andy Dajuar. Y además hay dos temas en expectativas: lo que debe ocurrir o lo que va a ocurrir en la discusión de la Cámara de Diputados que se inicia hoy con el tema del presupuesto, pero además a las 3 de la tarde la Suprema Corte de Justicia habrá de anunciar su decisión sobre el caso Odebrecht, sobre una serie de recursos de la que está apoderada. Entonces vamos a ver cómo podemos ir abarcando todos estos temas a la vez. Bueno, vamos a empezar por el caso de la puesta en circulación del libro de la Casa de los Vitrales. Ayer estuvimos en este acto en el que el presidente ejecutivo del grupo Inicia, Felipe Vicini, varios arquitectos y tanto el ministro de Turismo como el ministro de Cultura, pues intervinieron para hablar de lo importante de la actividad de ayer. Ustedes saben que Inicia, pues desde hace tiempo ha desarrollado una iniciativa en la Casa Colonial con un concepto de hoteles boutique, donde ha rescatado un conjunto de casas coloniales, realmente llevándola a la época en la que esas casas fueron construidas, o restaurándola con respeto riguroso a la época, al diseño arquitectónico que las originó,
y el producto de eso es una oferta de la zona colonial y de la capital dominicana que son prácticamente únicas en el mundo, porque ahí muchas personas pues tienen una experiencia totalmente distinta a la experiencia que se vive en un resort o a la experiencia que se vive en cualquier otro lugar. Entonces, esto pues es un valor muy importante para la zona colonial porque, bueno, lo primero es que están esas obras ahí. Están esas obras ahí y esas obras son una riqueza cultural, histórica del pueblo dominicano. Esas obras son eso, riqueza del pueblo dominicano, porque eso es lo importante y lo que siempre he destacado de la creación de riqueza. En definitiva, las riquezas corresponden al país. ¿Por qué razón? Estas hermosísimas casas restauradas, son de una familia. Son de una familia, pero esas casas no pueden ser levantadas y llevadas a otro sitio. Es decir, que el dueño de las casas es el país. Es el país, porque lo único que puede hacer una propiedad es cambiar de manos, es cambiar de propietario alguna vez si fuera necesario, pero la propiedad sigue ahí con su mismo valor histórico y cultural, que es un beneficio para el pueblo dominicano. Entonces, dentro de ese concepto, ya ha sido totalmente rehabilitada la Casa de los Vitrales y ayer se puso en circulación un libro que recoge la historia de esa casa. Pero ¿por qué un libro que recoge la historia de una casa? Bueno, es que en la historia de esa casa hay mucho de la historia del país. Destacaba Felipe Vicini ayer en sus palabras que la Casa de los Vitrales ha acompañado a la ciudad de Santo Domingo a través de periodos cruciales de su historia durante 100 años, dando testimonio de la devastación causada por el huracán de San Zenón, así como su posterior renacimiento, del ascenso y la caída del régimen autocrático y de la Revolución de Abril de 1965. Como tal, se ha convertido en una parte del tejido que cuenta la historia de Santo Domingo de hoy, pasando de ser una simple residencia a convertirse en una parte importante de nuestra historia. Con la inminente llegada de su centenario, se emprendió el proyecto de restaurarla fidedignamente a su estado de belleza original, y es con gran placer y entusiasmo que le invitamos a disfrutar de la maravilla que es la Casa de los Vitrales, tal como estaba cuando abrió sus puertas por primera vez. Entonces, en cuanto a la parte arquitectónica, la década de su construcción fue el auspicio de muchos movimientos revolucionarios en el arte y el diseño, como son el cubismo, el surrealismo, el arte nouveau y la arquitectura moderna, todo lo cual se hizo accesible en la República Dominicana gracias al largo periodo de estabilidad que experimentaba luego de la turbulencia de la década anterior. Ese periodo de tranquilidad trajo consigo un gran crecimiento de prosperidad y modernización que de muchas maneras hizo posible la realización de esta hermosa estructura. Entonces, ayer se pone a circular este libro, un libro que aunque tiene versiones impresas, es sobre todo es un libro digital para que la gente pues pueda aprovecharlo en forma digital con
fotografías preciosas, videos que cuentan pues toda la historia de esta obra en esa residencia. Esa residencia pues vivió Juan Bautista Vicini, y bueno, ahí está este aporte pues muy importante. Bueno, señores, ayer la Asociación de Industrias de la República Dominicana ha expresado su respaldo a la Dirección General de Impuestos Internos por las gestiones que viene haciendo, el esfuerzo que viene haciendo la Dirección General de Impuestos Internos contra la evasión fiscal. Y ya hemos visto casos muy importantes, casos de esos que se llaman difíciles de marcharle, que la Dirección General de Impuestos Internos los ha enfrentado. Y estamos hablando de casos de miles de millones de pesos. Es decir, no estamos hablando de situaciones en las que, como muchos pueden pensar, bueno, me presionan a mí que gano poco, que tengo un pequeño negocio, y sin embargo a la gente que va en grande, pues a esa la cosa les resulta más cómoda. No les resulta más cómoda. No les resulta más cómoda porque han tenido que enfrentarse con la justicia, y aquí no se encuentran instancias que puedan detener pues una acción, cuando lo que se está hablando son de defraudaciones de miles de millones de pesos. Ahí no aparece nadie que diga, mira, detén eso, arreglen eso, busquen un bajadero. Bueno, el bajadero siempre es posible, pero el bajadero es sobre la base de un entendimiento para pagar. Entonces, hay gente que entiende que las cosas se resuelven como se resuelve en tiempo. Bueno, yo acumulo pues una evasión y después con cualquier cosita la resuelvo, o busco soluciones al margen y una serie de cosas. Y ya en el caso de los alcoholes, hay 2 expedientes en estos momentos que son expedientes que suman miles de millones de pesos. Está el caso de la familia Trebols, y ahora está el caso de la familia Dupuy Barceló. A este caso es que básicamente se refiere la Asociación de Industria cuando expresa su apoyo pleno a la Dirección General de Impuestos Internos por esta labor. Es que esto no es solo evasión fiscal, esto introduce un elemento de competencia desleal también. Es decir, que esto afecta el clima de negocios en la República Dominicana, porque cuando se comete esto, si bien es cierto que hay un evasor que aparentemente se beneficia, pero eso es en perjuicio de todo el clima de negocios. Entonces, este es un espaldarazo importante que recibe la Dirección General de Impuestos Internos. A propósito, todavía no se ha conocido de la medida de coerción en este caso, que han sido apresados los señores José Antonio Barceló, Robert Alexander Dupuy y Michelle Waynes, de esta firma, de la firma Dupuy Barceló, que estarían enfrentando una evasión fiscal por el orden de los 2.500 millones de pesos. Desde luego, ahí está la evasión
y están las penalidades generadas por la evasión. Entonces, ese es un caso que amerita de atención. Bueno, le hemos dado seguimiento al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Después de la suscripción del tratado, hay elementos que los mexicanos le ha resultado irritante. Por eso hay lo que ahora se llama, bueno, estas burlas que ahora le llaman, como en meme le llaman en las redes sociales, en relación con la firma del tratado por parte de México. Porque lo que dicen los mexicanos ahora, a su presidente y a la gente que estuvo trabajando este acuerdo, por ejemplo, en este meme, en este meme hay la siguiente afirmación: me dijiste que habías leído el tratado. Me dijiste que había leído el tratado. Entonces la respuesta: te dije que había, yo te dije que había tratado de leerlo. No, tú me dijiste que había leído el tratado. No, yo te dije que había tratado de leerlo. Yo había tratado de leer el tratado. Y entonces, en esas letras del tratado, hay un asunto que ciertamente México tiene razón al decir que representa una intromisión. Porque ahora, conforme al tratado, hay inspectores estadounidenses que pueden hacer un descenso en cualquier momento a ver si México está respetando los acuerdos laborales de este tratado. El tratado lo que hace básicamente es que pone la situación un poco más difícil para que empresas que operaban en Canadá o empresas que operaban en los Estados Unidos de América, pues cerraran sus instalaciones, por ejemplo, en Estados Unidos y se fueran a México. Ahora, ¿qué pasa? Que esas empresas, sobre todo la de la automotriz, se encuentran con lo siguiente: me voy a México o estoy en México, pero en México ahora me van a obligar a pagar a $16 la hora. A $16 la hora, yo que tal vez no estaba pagando ni 8, me van a obligar a pagar a $16 la hora. Pero además, en el término sindical, ahora ellos quieren que mis sindicatos sean realmente independientes. ¿Por qué? Porque las propias empresas creaban un sindicato, se cumplía con un requisito, pero no había un sindicato independiente. Ahora ellos quieren que haya un sindicato independiente y hay una mesa para las controversias laborales. Entonces, en el tratado, Estados Unidos tendría derecho a enviar inspecciones a las empresas mexicanas. Cuando los mexicanos se han dado cuenta de esto, están reaccionando porque entienden que ese es un aspecto que vulnera la soberanía de México. No obstante, el único problema, señores, de estos demagogos que hablan muchísimas cosas de transformación de los países, etcétera, cuando llegan se vuelven un etcétera, etcétera, con la economía, como está ocurriendo con ese señor que está ahí en México. Ese no tenía otra cosa que hacer que preguntar dónde que hay que firmar y firmar. ¿Por qué? Porque la situación de recesión en la que tiene la economía, la firma de ese tratado le era clave para generar un ambiente de confianza. Y entonces, por esa razón, está este tratado que se hizo básicamente para perjudicar a México. Aunque desde luego también tiene aspecto de la economía digital, de las transacciones electrónicas,
que no estaban en el 1994 cuando se trató el CASTA, cuando se aprobó el CASTA, pero ahora tenemos estas situaciones como esta que no dejan de ser preocupantes para nosotros. ¿Por qué? Porque es que ese esquema introducido básicamente por los demócratas, porque ese esquema fue introducido por los demócratas, porque Trump tenía ya su tratado de libre comercio firmado por los 3 países desde el 18. ¿Qué hacen los demócratas? Los demócratas dicen, bueno, realmente nosotros no podemos dejarle esta bandera a Trump para que Trump la levante como una bandera política propia de él, ¿no? Entonces vienen los demócratas y condicionan su aprobación en el Congreso a una serie de medidas, y las medidas que añadieron los demócratas eran más perjudiciales para México. Es decir, ellos quisieron competir con Trump para demostrar que ellos protegen más la mano de obra estadounidense que Trump. Y son ellos los que introducen lo de la sindicalización supervisada. Y son ellos los que introducen el tema de los $16 la hora como condición para aprobar el tratado. Y desde luego, bajo esas condiciones se aprobó este tratado, o está ya a punto de aprobarse porque cuenta con el voto mayoritario de la Cámara de Representantes y de todos los Estados Unidos. Entonces, el precedente al que tenemos que prestarle atención tiene que ver con el esquema de nuestras zonas francas. Porque si bien es cierto que el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, del que forma parte República Dominicana con Estados Unidos, es ampliamente ventajoso para Estados Unidos, el hecho de que Estados Unidos ya esté buscando forma de hacer difícil que marcas estadounidenses se vayan a otro lugar, pueden tratar de continuar en esa onda, aunque esa onda va contrario a toda la dinámica de la economía mundial. Eso va contrario a toda la dinámica de la economía mundial. Mientras ellos sigan así, entonces vamos a ver qué va a pasar con Asia produciendo con la misma calidad y al menor costo. Vamos a ver qué va a pasar. Por lo pronto, el mercado de los vehículos norteamericanos, aunque sigue beneficiado por el libre comercio, en el caso nuestro, tenemos que prepararnos porque esos precios van a variar con estas medidas que ha tomado Estados Unidos. Es decir, la industria automotriz estadounidense, en vez de tornarse más competitiva, puede perder competitividad con estas medidas de este tratado que ya existe entre estos 3 países, que es la renovación del Tratado de Libre Comercio anterior. Entonces, por otra parte tenemos, bueno, hay un ranking que ha creado la Fundación Economía y Desarrollo. Yo quiero saludar esto porque es una forma de tener unos parámetros de evaluación para el desempeño de los presidentes, que eso nosotros no lo teníamos. Y probablemente estos mismos parámetros lo adopten otros países. Entonces, esto es, dice, al explicarlo, Andy Dajuar, el pasado mes de octubre, el equipo de investigación de la Fundación Economía y Desarrollo construyó un índice de desempeño consolidado de los presidentes dominicanos desde el año de 1966. El índice es el resultado de sumar la puntuación de 18 variables ponderadas con pesos diferenciados. La puntuación fue previamente normalizada, de manera que el mejor resultado recibió 10 puntos y el peor 0 puntos. Es decir,
Aquí hay una metodología de evaluación que está pues totalmente, digamos, liberada de cualquier sesgo de parcialización, porque se mide a todo bajo los mismos criterios y se hacen las ponderaciones del lugar. Y en esa base, entonces después tenemos los resultados. Por ejemplo, Joaquín Balaguer, ustedes saben cuál es el presidente que ha producido la mayor elevación del producto, del crecimiento del Producto Interno Bruto en la República Dominicana. Bueno, Joaquín Balaguer es el presidente que tiene el crecimiento anualizado promedio del PBI más alto, que es de un 6.1%. Está seguido por Danilo Medina, que tiene, Balaguer tiene 10, Danilo Medina tiene 9.7, con un 6% de crecimiento promedio. Leonel Fernández tiene 9.4, con un 5.8 de crecimiento promedio del PIB. Antonio Guzmán tiene 4.6, con un 6% promedio de crecimiento del PIB. Hipólito Mejía tiene 2%, 2.0%, con un 0.5% de crecimiento del PIB. Y Jorge Blanco tiene pues 1.8 con 1.8%. Tiene Jorge Blanco. Eso es en crecimiento del PIB. Pero cuando se evalúa cuál de estos presidentes ha tenido una mayor inflación anualizada, entonces la mayor inflación anualizada la ha tenido Hipólito Mejía con un 23.1%. Le sigue Jorge Blanco con un 18.1%. En tercer lugar, Balaguer con un 13.9%. En cuarto lugar está Antonio Guzmán con un 11.5%. En quinto lugar está Leonel Fernández con 5.7% y Danilo Medina con 2.4%. El presidente dominicano de menor inflación anualizada después del restablecimiento de la democracia. En este caso es el presidente Danilo Medina. Y el incremento anual promedio de ocupados, es decir, estamos hablando de empleo. Entonces, ahí lo encabeza Danilo Medina. Tiene 134.8% de incremento de la ocupación. Le sigue Leonel Fernández con 97.2%. Balaguer 71.1%. Jorge Blanco 66%. Hipólito Mejía 30.5%. Antonio Guzmán 29.8%. Variación anualizada del salario mínimo. Entonces, en esta variación la encabeza Danilo Medina con 4.8%, seguido Leonel Fernández con 2.1%. Balaguer tiene menos 2.0%. Jorge Blanco tiene menos 2.4%. Tiene Guzmán menos 2.7% y tiene Hipólito Mejía menos 5.2%. Es decir, los únicos presidentes que en la democracia dominicana pues han tenido una variación anualizada de salario mínimo real, es decir, una mejoría real de salario mínimo, son Danilo Medina Sánchez y Leonel Fernández. Entonces, en la reducción anualizada del índice de pobreza, me voy a quedar con dos índices más, pero son muchos y todos importantes y con criterios científicos. Reducción anualizada en índice de pobreza. Entonces, ahí en la reducción anualizada de índice de pobreza, pues Danilo tiene menos 2.7%. Tiene Balaguer menos 1.6%.
Guzmán tiene menos 1.3%. Leonel tiene menos 0.4%. Jorge Blanco tiene 2.4% y Hipólito Mejía tiene 4.4%. Entonces, en el déficit del sector público consolidado, pues el de menor déficit del sector público consolidado que gobernaba con un cuadernito es Balaguer. Fíjense cómo usted ve que las realidades salen con su manejo real, apropiado. Balaguer tiene menos 2%. Leonel Fernández tiene menos 3.6%. Danilo tiene menos 4.0%. Tiene Jorge Blanco menos 4.9%. Tiene Hipólito Mejía menos 5%. Y tiene Antonio Guzmán menos 5.6%. Esto es realmente un buen aporte porque da una metodología de evaluación efectiva del desempeño de nuestros presidentes. Entonces, bueno, vamos a dejar nuestros comentarios hasta aquí por razones ya de tiempo. Hoy, bueno, a las 3 de la tarde, Suprema Corte de Justicia pudiera definir la suerte del caso Odebrecht. Hay múltiples incidentes. Hay uno que es fundamental y destacamos aquí la exposición del senador Tommy Galán cuando pidió a la Suprema Corte de Justicia pues desagregar su caso del caso de los otros acusados. La razón para que esas personas estén juntas en un expediente no existe. No existe porque usted puede ser arrastrado a una jurisdicción privilegiada cuando ambos están acusados de los mismos hechos. Pero si a mí me traen aquí porque supuestamente yo recibí soborno de Palomino y a usted lo traen por una obra que no tiene que ver nada con Palomino, ¿dónde fue que nosotros nos asociamos? Es decir, ¿cuál es el vínculo? Pero estamos hablando de que usted y yo estamos asociados cuando fuimos legisladores en épocas distintas. Es decir, ni siquiera trabajamos juntos como legisladores o no coincidimos o los casos que le atribuyen a usted son distintos a los que me atribuyen a mí. ¿Cuál es el vínculo de estos casos? Nada, mantener este caso en una jurisdicción privilegiada. Eso fue de manera forzosa. Entonces, esa jurisdicción privilegiada no es tal. No es tal. ¿Por qué? Porque cuando ya se produce una decisión ahí, es una decisión definitiva. En los otros casos no. En los otros casos hay más posibilidad de que cualquier error pues sea revertido y los derechos de defensa tienen mayores garantías. Entonces, vamos a ver qué puede ocurrir con este asunto que yo creo que es clave en este caso Odebrecht, y ojalá que los jueces de la Suprema se hayan tomado el tiempo para ponderación, porque hay muchas cosas que ellos la han despachado ahí de forma que no creo que ha sido la más correcta. Ojalá que en este caso tengamos una ponderación distinta, aunque ya ellos en el pasado han tomado decisiones con relación a esto, pero vamos a ver qué pasa. Cambio y fuera.